El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Becker, un gatito que sufre enfermedades por no estar esterilizado. También conoceremos la historia de Hannah, una perrita de la raza Basset Hound que recupera movilidad gracias al uso de medicina complementaria. Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Amigos, sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. Para comenzar este programa conozcamos la historia de Becker, un gatito que no fue esterilizado y que ahora sufre las consecuencias de no haber realizado esta operación a tiempo. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Yo me enamoré de Becker desde que lo vi. Tuve que convencer a mis padres como para que me dejaran tener a Becker. Y pues técnicamente casi los obligué a que me dejaran tener a Becker. Y ya lo llevé cuando ya tenía 4 meses y ya tengo 1 año con él. Es un gato muy lindo, muy tranquilo, muy dinámico, muy activo y le encanta estar jugando. Todo esto comenzó porque se peleó con un gato y inicialmente solamente tenía un rasguño en el ojo. Pasó 1 semana y el ojito que tenía como golpeado no lo abría. Después él empezó a cerrar el otro ojo, entonces ya no abría ninguno de los 2 ojos. Fue cuando me empecé a preocupar e inicialmente lo llevé con un veterinario particular, la cual me dio unas gotas para los ojos y yo no sentía que solamente que no mejoraba, sino que empeoraba porque empezaba a verle ya partes rojas en los ojos y empezaba a verle los ojos opacos. Entonces, a la semana lo volví a llevar con la misma veterinaria y ella me dijo, es que ya no puedo hacer nada yo porque ya le están saliendo úlceras en los ojos. Ya fue cuando yo vine aquí. Becker llegó con la historia de tener problemas en los ojos prácticamente 1 mes atrás. Lo que se pudo observar fue un problema que se presenta sobre todo en los párpados y que estaba ya desencadenando también una alteración ulcerativa en la córnea. También pudimos observar una alteración en la conformación de los párpados, que eso pensamos desde luego fue el origen de esta alteración en córnea. Me dijeron que ya tenía úlceras en los ojos, había que tratarle las úlceras en los ojos y fue cuando me dijeron que tenía un enrollamiento en los párpados inferiores. Este enrollamiento hacía que los pelitos que tenía en los párpados inferiores le rozaran los ojos y esto le provocaba irritación y las úlceras y podía quedarse ciego. Entonces había que operarlo quirúrgicamente. Es importante mencionar que también dentro de las pruebas que se hicieron para tener un abordaje integral de Becker, es una prueba para poder diagnosticar leucemia, a la cual, por ejemplo, Becker resultó positivo. Después le hicieron unos análisis de sangre para ver que no tuviera ninguna otra cosa más y resultó que sí, tenía leucemia, salió positivo a leucemia. En un principio, cuando oí leucemia, la relacioné con la leucemia humana y pensé que era un proceso terminal. Hecho, se pensó en la posibilidad de dormir al gato. Esta es una enfermedad viral que puede llegar también a generar problemas en ciertas condiciones de inmunosupresión principalmente, ya que pueden asociarse incluso enfermedades oportunistas, enfermedades infecciosas, de no solo el propio virus, sino también de agentes infecciosos bacterianos o parasitarios. Entonces, esto es algo importante que también se tendrá que atender en Becker. No lo podían operar en ese momento porque pues la leucemia se le podía disparar o podía tener algún problema mayor por la leucemia. Entonces me dieron otro medicamento para tratarle la leucemia. Pasó 1 semana, le hicieron otra vez un análisis para ver cómo iban sus defensas y después ya me dijeron que sí, que iba bien, entonces sí estaba apto para operarlo. Y afortunadamente que nos dimos cuenta que Becker tiene posibilidades y que aún con la leucemia tiene una buena posibilidad de tener una larga calidad de vida.
Como te dicen, cualquier procedimiento anestésico conlleva riesgos. Entonces le puede pasar algo, puede tener un paro. Es difícil pensar que tiene que llevar todo esto. Luego de realizarle distintas pruebas a Becker en el Hospital de Pequeñas Especies en la UNAM para corregir el ojo, descubren que también padece leucemia, una enfermedad que la adquirió al escaparse por intentar reproducirse. Por eso es muy importante, amigos, que esterilicemos a nuestros perros y a nuestros gatos a edad temprana para evitar que más adelante presenten este tipo de enfermedades. Vamos a hacer una pausa y regresando conoceremos más de la historia de Becker aquí en Clínica de Animales. Se peleó con un gato y inicialmente solamente tenía un rasguño en el ojo. Que estaba ya desencadenando también una alteración ulcerativa en la córnea. También pudimos observar una alteración en la conformación de los párpados. Le hicieron unos análisis de sangre, salió positivo a leucemia. Había que operarlo quirúrgicamente. Se pensó en la posibilidad de dormir al gato. Seguimos con más en su programa Clínica de Animales. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal de YouTube. Más adelante conoceremos más sobre la situación de Becker, pero ahora les presento a Hannah, una perrita de la raza Basset Hound que llega a la clínica veterinaria referida de otro médico con muy pocas probabilidades de volver a caminar. Conozcamos su historia aquí en Clínica de Animales. Les presento a mi hija Hannah. Ella tiene 4 años. Hannah ha sido una guerrera, venía enferma como de parvovirus o algo así y pues salió adelante. Su raza desafortunadamente es muy enfermiza y pues ahorita la traigo a consulta porque trae un problema de espalda. Se empezó como que a llorar, como que algo le dolía y empezó a estar muy triste. Ella generalmente siempre está corriendo y ese día se ponía así enfrente de la pared, como diciendo algo tengo, ¿no? Lo llevamos a un hospital, estuvo hospitalizada, le hicieron unas placas, pero pues no sale hoy, ya sus patitas ya no las puede mover. Entonces, pues queremos ver qué otra alternativa hay para ella. La medicina holística es ver al paciente no desde el punto de vista de la enfermedad, sino del individuo. Entonces nosotros no solo abarcamos el mal que le está aquejando, sino tratamos de llegar al origen de ese mal. Tenemos que determinar si el origen del mal es su alimentación, es el entorno donde vive, la actividad que realiza, la interacción que tiene con sus propietarios o la interacción que tiene con otras mascotas vecinas o con las mascotas o con las personas con las que convive. Entonces nosotros hacemos una medicina de integración, no solo es lo físico, sino también es lo mental. Entonces de ahí partimos para darle la mejor atención al paciente. La verdad es que yo no he querido como que enfocarme a algo grave, ¿no? Como que he pensado, bueno, sí tiene un daño, no va a pasar nada. Digo, hasta el momento no me han dicho así algo muy grave, pero sí que puede pasar, ¿sí? Y que pues el tipo de raza que tiene Hannah es muy dado a que, me decían que el 90% generalmente se afectan de su espalda, ¿no? Y ya me empezaron a decir que no, que luego que ya las patitas ya no funcionan, que con un carrito, pero yo no la veo así, o sea, yo no la quiero ver así. Es un caso de los más comunes. Viene de otro lugar en donde le dieron un pronóstico no muy
halagüeño con respecto a la lesión que tiene en la columna. Se le instauró y se le hizo un examen neurológico para determinar a qué nivel estaba la lesión de Hannah, y se hizo también un protocolo para su tratamiento, en el cual le vamos a dar acupuntura, le vamos a poner diatermia y le infiltramos también ozono paravertebral. Pero aparte de eso, tenemos que considerar que ella desde muy joven ha padecido de problemas gastrointestinales. Al parecer tuvo parvovirus de joven, y eso ha ido determinando cuadros de enfermedad recurrentes. Entonces, a ella próximamente le vamos a hacer una dieta específica para fortalecer ese sistema digestivo, fortalecer ese sistema inmune, estimular con ejercicio y fortalecer las masas musculares de la espalda, que son las que tienen que sostener a la columna y a la médula espinal, y de esa manera no tenga más recurrencia en este padecimiento. Como es un paciente ambulatorio, no está postrado, su pronóstico es muy bueno, ¿sí? Si los dueños llevan a cabo las indicaciones como se las dimos, Hannah va a empezar a tener una vida normal y feliz en corto tiempo. Y pues esto nos da esperanza que Hannah esté mejor. Estuvimos viniendo 2 veces a la semana a terapia. Le hacían la terapia de las agujas, lo del calor y el ozono. Tercera y cuarta terapia ya estaba ella caminando, ya solita. Y así fue evolucionando cada vez más. Digo, le cuesta un poquito, pero ya es mucho mejor. Su estado de ánimo también cambió y ya ahorita ya es casi la Hannah que era antes, ¿no? Juguetona, loca y pues no se ha sentido de verdad mucho mejor. Recuerden, amigos, que perros como la raza de Hannah, que son Basset Hound, o los Dachshund, por este cuerpo alargado, tienden a desarrollar mayores problemas de hernias de disco. Por ello, si notamos algún cambio en su comportamiento, es necesario de inmediato llevarlos al médico veterinario para evaluarlos. Y ahora también sabemos que además de las técnicas tradicionales, existen estas complementarias, acupuntura, ozono, que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros animales de compañía. Ahora regresemos con nuestro caso del día de hoy, con el de Becker, para ver cómo le va en esta cirugía aquí en Clínica de Animales. Sí, en general a Becker le fue bien.
no tenemos ningún tipo de complicación o algún evento que se haya presentado fuera de lo ya planeado. Vamos a darle seguimiento también ahora en cuanto al proceso de cicatrización. Va a ser alrededor de 2 semanas en el que vamos a estar vigilando y en ese periodo de tiempo vamos a retirar los puntos. Se va a ir Becker con una medicación sobre todo a base de antibióticos por vía oral, también un poco de antiinflamatorio. Vamos a estar aplicando tópicamente algunos medicamentos que nos van a ayudar a que la córnea desinflame, a que también se dé una reparación de esa lesión que es la úlcera corneal. Y bueno, esto también lo mantendremos durante 2 semanas. ¿Qué le diría a mi hija en este momento que me siento muy orgulloso de ella, que me gusta cómo está haciéndose responsable de su ser vivo? Creo que habla de una enorme calidad de vida, de que una enorme calidad de ser humano, que la amo. Luego de esta cirugía, Becker se va a casa con cuidados postoperatorios para recuperar la salud de su ojo. Con respecto a la leucemia, se va con un tratamiento de por vida, ya que es una enfermedad que no se puede curar, pero sí tiene tratamiento. Si tu gato ya tiene SIDA o leucemia felino, recuerda acudir con el veterinario para que le dé el tratamiento adecuado y pueda vivir con esta enfermedad. Aunque siempre diremos, lo mejor es prevenir, como esterilizando. Muy importante, por favor. También el día de hoy conocimos la historia de Hannah y lo importante que es cuidar la salud de la columna vertebral de nuestros animales de compañía, en especial en nuestros perritos que son de un tronco muy largo y unas patas muy cortas. En ellos tienen mayor predisposición a sufrir hernias de disco. Ahora también sabemos que con el uso de medicina complementaria podemos mejorar la calidad de vida de estos perrunos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos, hasta la próxima.